Buenos días, hermanos que nos acompañan en esta mañana. Es un placer y es un gozo el estar acá y compartir la palabra de Dios en esta mañana. Feliz año para aquellos que no nos hemos visto, ¿verdad? No hemos tenido la oportunidad. Ya casi estamos en febrero, pero les deseo un lindo año. Hemos comenzado el año igual como lo terminamos. Seguimos luchando, ¿verdad? Con lo que es la pandemia. Nosotros en este lugar donde nos encontramos, todavía estamos en lockdown. No nos podemos congregar porque pues debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero es un orgullo, es un privilegio el poder presentarles la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Me siento muy gozoso y muy feliz, ¿verdad? A todos esos hermanos que nos ven y se conectan con nosotros, espero en Dios que esta mañana encuentren aquí lo que andan buscando, ¿verdad? Vamos a hablar. El tema de esta mañana lo he titulado La esperanza de un consolador. Usted dirá, la esperanza de un consolador. En tiempos difíciles es importante recibir consuelo, ¿verdad? Es muy importante sentirse que hay alguien que nos puede dar un abrazo cuando lo necesitamos, que puede hablarnos de esperanza cuando nos sentimos tristes, débiles, quizás afligidos, preocupados, y estamos en esos momentos. Les dije al principio, comenzamos el año como lo terminamos, ¿verdad? Angustiados, tristes, no sabemos lo que va a pasar, no conocemos el futuro, solo nuestro Dios que está en el cielo, ¿verdad? Pero tenemos un consolador, amén. Tenemos un consolador que fue enviado para cada uno de nosotros. Aparte, déjeme le digo, se escuchan muy pocos temas y muy pocos sermones acerca del consolador. Hablaba con un amigo que él predica el evangelio de Dios, y él no es adventista, ¿verdad? Él es bautista. Pero él me decía, Roberto, yo veo que la gente está haciendo a un lado al consolador. ¿Quién es ese consolador, hermanos? Ustedes se preguntarán, y ustedes a lo mejor saben, ¿verdad? Y ese consolador es el Espíritu Santo. Hay muy pocos temas acerca del Espíritu Santo. Y no saben, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Cuando Jesús empezó su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Con los discípulos, caminó con ellos por mucho tiempo. Y por mucho tiempo ellos pensaban que cuando Jesús les hablaba de un reino, ¿verdad? Ellos se imaginaban un reino aquí en la tierra. Se imaginaban algo terrenal y quizás muchas veces ellos pensaron, wow, o sea, ¿qué puesto vamos a tener, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O imagínate, ¿verdad? O sea, va a venir este hombre a gobernar y lo que va a suceder. Pero sabemos, ¿verdad? Que cuando él les hablaba de un reino, era un reino celestial, un reino allá en el cielo. Pero habría que preparar el campo para poder hacer llegar este mensaje a todas aquellas personas para poder entender. Pero ellos no entendían. Ellos no podían captar en realidad lo que Jesús les decía y les estaba hablando. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en San Juan, el capítulo 16 y el versículo 5 al 13. Una de las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Sé que ya antes a lo mejor lo pudimos leer.
San Juan capítulo 16, el versículo 13. 5 al 13. Ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Qué triste es cuando alguien nos visita. Y usualmente cuando leía este mensaje, este versículo, este párrafo, decía yo, wow, es muy triste cuando alguien te visita, ¿no? Un familiar y está contigo por unas 2 semanas y luego él tiene que irse, ¿verdad? Y se siente ese vacío en tu casa y se siente una tristeza muy grande. Pues la tristeza de los discípulos era mucho más grande porque habían caminado con Jesús tanto tiempo, ¿verdad? Sigamos leyendo, hermanos, y dice, antes, nos quedamos en el 6, vamos a seguir el 7. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, al Consolador no vendrá a vosotros. Pero al irme os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Hasta este momento y en esta conversación, los discípulos no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué no nos dice que se va a ir? ¿Por qué nos quiere abandonar quizás? ¿Por qué nos va a dejar solos? El Señor cuando creó al ser humano, lo creó para la eternidad. El pecado vino a Adán y Eva y las cosas tuvieron que cambiar. Dios, siendo un Dios perfecto, ¿verdad?, escribió el plan de salvación y lo hizo perfecto. Ahora bien, Dios como creador crea al ser humano, se da cuenta que el ser humano iba a fallar. Al darse cuenta que el ser humano iba a fallar, el Señor dice, no puede ser, o sea, necesito enviar a mi único hijo que muera para esta gente y poderla salvar, ¿verdad? Ya vimos la participación de Dios, vemos la participación de Jesucristo al venir a enseñar la verdad y al morir por nosotros en la cruz del Calvario, amén, para podernos reivindicar de todo pecado. Ya vimos, vuelvo, repito, la creación del hombre, la participación de Dios, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, la participación de Jesucristo. Ahora bien, ese consolador que nosotros necesitamos para poder entender muchas cosas, como el Señor Jesús lo dice, es necesario que yo me vaya para poder enviar al consolador para que puedas entender. Yo te pregunto en esta mañana, amigo, hermano, ¿cuántas veces tú has pedido por el consolador? ¿Cuántas veces te has dedicado a decir, Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre mí? Cristo Jesús viene, muere por nosotros, nos libra de pecado y le dice a los discípulos, pero no estén tristes, no tienen por qué estar tristes, porque yo enviaré a alguien más
que les va a venir a consolar, pero no solo los va a consolar, sino también les va a abrir la mente y van a poder entender, y entonces van a poder ir allá y predicar el evangelio y hablar de todas las buenas nuevas, que existe un Dios de verdad, que existe un Dios poderoso capaz de perdonar cualquier pecado. Pero es necesario que yo me vaya para poder enviarlo, para que ustedes lo reciban, para que puedan entender. Y no es hasta que el Señor Jesús asciende al cielo, los discípulos reciben el Espíritu Santo y es como que sus mentes se abren. Y entonces, en vez de llenarse de tristeza, se llenan de alegría y comprenden en que la misión de nuestro Señor Jesús no era un reino en esta tierra, sino una mansión gloriosa donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá coronavirus, donde no habrá muerte. Algo más allá, algo maravilloso. Un plan de salvación, hermanos, perfecto. Así como nuestro Dios, perfecto. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Le voy a decir por qué y le voy a hablar con todo el respeto del mundo. Pocas veces se oye mencionar al Espíritu Santo y es triste. Es muy triste porque es nuestro consolador. El Espíritu Santo, al recibirlo nosotros, nos abre la mente, nos ayuda a entender muchas cosas que aquí están escritas. El problema es, hermanos, que si nosotros no pedimos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, no va a ser derramado. Pero tenemos que hacer arreglos también y tenemos que hacer preparativos para poder recibir su Santo Espíritu. ¿Sabe por qué necesitamos prepararnos? Porque el Espíritu Santo no es capaz de morar en un corazón lleno de odio. No puede morar en nuestro corazón lleno de rencor, lleno no sé, lleno de amargura. Y sé que como cristianos muchas veces lo menos que hacemos es hacernos un autoanálisis. ¿Qué digo con un autoanálisis? Muchas veces preferimos apuntar el dedo, ¿verdad? Y comenzar a decir, no, pues al hermano le falta esto, al hermano le falta acá, al hermano le falta allá, mi vecino esto, mi vecino acá, es que me molesté con fulano y no le hablo porque me molestó. Y se nos olvida que el cristianismo, ¿verdad? Es algo más. Al preparar nuestro corazón y limpiarnos de todo eso que necesitamos sacar de nosotros para poder recibir el Espíritu Santo, es importante. Es importante hacer esa preparación. Es importante el comunicarnos más con Dios, el doblar nuestras rodillas. ¿Sabes por qué estás angustiado, hermano? ¿Sabes por qué le tienes miedo a la muerte? Mire, mucha gente no sale porque dice, si salgo me contagio y me muero. Pero si hay algo que tenemos seguro, hermanos, es la muerte. En esta vida no hay nada seguro y mucha gente allá afuera dice, aquí no hay nada seguro. Pero la muerte sí es segura, porque todos vamos a morir. Como cristianos vivimos quizá llenos de temor, de ese miedo. Yo he tenido conversaciones con personas que quizás les molesta o les irrita cuando yo les digo, hermanos, cuando el plan de Dios o cuando Dios dice, hasta aquí vas a llegar, hasta ahí vamos a llegar. Y quizás, no sé, lo ven mal o han de decir, hombre, este hermano, ¿qué está diciendo, verdad? Y yo les digo, hermanos, cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Precisamente ayer teníamos una conversación con el hermano René y hablábamos de esto mismo.
Decía mi abuelita, cuando a uno le toca, de un tropezón, decía él, de un tropezón, nos podemos morir en la entrada de la puerta. Pero cuando a ti no te toca porque Dios todavía no cumple el propósito en tu vida o por el cual te ha enviado, pase lo que pase, haya coronavirus o no haya coronavirus, el Señor te va a mantener y te va a proteger. Ahora bien, déjeme le recalco esto y me voy a salir un poquito de lo que es el tema. ¿Por qué como cristianos tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados porque usted no sabe cuándo Dios lo va a llamar al descanso. Pero si hay algo que es seguro, es que si usted está listo y el Espíritu Santo mora en su corazón, no importa si usted se muere. Porque Dios nos dice que si creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir. Amén. Es difícil entender que tenemos que morir. Nadie se quiere morir. ¿Quién se quiere morir aquí? ¿Alguien se quiere morir aquí? No, ¿verdad? No nos queremos morir. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para la muerte. Pero cuando vivimos preparados, la muerte no nos afecta. Cuando vivimos preparados, la muerte... ¿Sabe que para el cristiano que le llega la muerte es como que Cristo Jesús haya venido ya? Amén. ¿Sabe por qué? Porque si usted muere creyendo en Jesús, cuando el día que usted cierra los ojos, ese día Jesús ya vino para ti. ¿Cómo podemos entender todas estas cosas, hermano? Pidiéndole a Dios, anhelándole al Señor que prepare nuestro corazón, que saque todas esas cosas malas que nosotros tenemos dentro y que ponga y plasme en nosotros su Santo Espíritu. Porque solo así vamos a entender y vamos a comprender cuál es nuestro propósito. Y vamos a entender que si la muerte nos alcanza, vamos a vivir por la eternidad. No fue hasta que el Señor Jesús asciende a los cielos, los discípulos reciben su Santo Espíritu y sus ojos fueron como abiertos, ¿verdad? Pudieron entender y pudieron ver que necesitaban predicar el Evangelio. Dice que comienzan a hablar hasta en lenguas, ¿verdad? Y hay muchos hermanos de otras religiones que dicen que ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han oído que muchos hermanos hablan y dicen que hablan en lenguas. Yo no voy a criticar ni a juzgar porque no es mi posición, ¿verdad? Pero la Biblia en Hechos nos menciona que cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas. Porque en ese lugar habían gente de todos lados. Y cuando esta gente comienza cuando los discípulos comienzan a hablar en lenguas y estas otras gentes que venían de otros lados, que no hablaban la misma lengua, comienzan a entenderles, ¿verdad? Se sorprenden, pero también hay muchos que los critican y creen que están borrachos o locos quizá. Pero ese versículo me da a entender que las lenguas que ellos hablaban, hermanos, no eran otro idioma que ellos podían expresar y los demás podían entenderles y saber de las buenas nuevas. La importancia de su Santo Espíritu, hermanos, en nuestra vida hoy en día es valiosa. Pero también es importante que cada uno de nosotros hagamos esa preparación. Pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros es esencial. Y si usted no lo hace, hermano, si usted no pide que Dios derrame su Santo Espíritu sobre usted, no lo va a recibir. Y si no hacemos preparativos para que el Santo Espíritu more en nuestro corazón, el Santo Espíritu se va a ir a otro lado y va a buscar otro lugar donde morar, porque si en su corazón no existe cavidad, porque está lleno de amargura y dolor,
está lleno de rencor, el Espíritu Santo no va a morar en su corazón. El Espíritu Santo es, el encuentro con el Espíritu Santo, hermanos, es importante. Toda aquella persona que no experimente esa relación con el Espíritu Santo nunca va a poder entender su propósito en esta tierra. No podemos compartir algo que nosotros no estamos seguros. ¿Cómo vamos a llegar a aquellas gentes y decirles, verdad, cuando lo que creemos, no estamos seguros que lo creemos? Porque hay muchas dudas en nuestra vida y nuestro corazón. Y aquí es donde el Espíritu Santo viene a nosotros y reafirma y nos hace entender que su palabra es única y que su palabra tiene poder y es capaz de convencer el corazón de todas aquellas personas. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento está obrando en tu vida y en tu corazón. Yo sé que el Espíritu en este momento quiere tocarte y está tocando a tu puerta. Tienes que dejarlo entrar. Tienes que dejarlo entrar para que more en tu corazón, para que tu mente, como los discípulos, pueda ser abierta y puedas entender que necesitas de su Santo Espíritu para poder entender un plan de salvación, para poder entender su palabra, lo que está aquí escrito. Porque si tú no recibes a su Santo Espíritu, esto es simplemente palabras. Pero cuando tú entiendes que la importancia de su Santo Espíritu es vital para estos días, no te va a preocupar el coronavirus, no te va a preocupar lo que está pasando allá, porque el Santo Espíritu te va a enseñar que tú estás listo y estás preparado. Que no importa si la muerte te alcanza, porque para ti Jesús ya vino. Quiera Dios, hermanos, que sea nuestra oración de hoy hacia enfrente, de hoy para adelante. Que tu oración sea: Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre mí. Lo necesito porque necesito entender tu palabra. Necesito entender el propósito que tú tienes en mi vida, porque necesito compartir y necesito alcanzar a aquellas personas que no saben aún de ti, y necesito que esas personas vean en mí que tú moras, que tu Santo Espíritu mora en mí. Quiera Dios, hermanos, y anhelo en Dios que esa sea tu oración en esta semana, y no solamente en esta semana, sino siempre. Nunca olvides incluir en todas tus oraciones el derramamiento del Santo Espíritu, de ese Consolador que fue necesario para los discípulos y es necesario para nosotros hoy. Espero en Dios que sea así y que tu Santo Espíritu sea derramado. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Querido Dios que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte en esta mañana por el privilegio que nos das. Sabemos que tenemos un corazón impuro, sabemos que te fallamos a diario, Dios, pero necesitamos de tu Santo Espíritu para poder entender y poder comprender nuestro propósito en este mundo. Porque necesitamos alcanzar a aquellas personas que no saben de ti, y con la ayuda de tu Santo Espíritu tocarlos y puedan ellos entender que existe un Consolador, que existe un Dios de amor y que también Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y no importa el pecado que hayas cometido. Que esa sea nuestra oración, oh Dios. Ayúdanos a poder estudiar tu palabra a diario. Ayúdanos a poder poner todas esas palabras aquí en nuestro corazón. Bendícenos, guárdanos. Que sea tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra. Que nos puedas ayudar, porque queremos morar contigo
contigo por la eternidad, en aquella mansión gloriosa donde no habrá dolor y no habrá llanto. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos creaste. Gracias porque enviaste a tu único Hijo. Y gracias porque enviaste al Consolador, a tu Santo Espíritu. Por Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga. Y esperamos el próximo sábado con otra transmisión. Perdón, el miércoles, ¿verdad? El miércoles con otra transmisión. Y el sábado, ¿verdad? En nuestro culto de vida. Que Dios nos guarde y nos bendiga y nos proteja. Y no olvide pedir por el Consolador, por ese Santo Espíritu que es vital para nuestra vida. Que Dios nos bendiga.